Hola a todos, espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy estamos en el, en el episodio 10 de este curso de Roblox Studio, así que empecemos. Y lo primero que vamos a ver es qué es una variable. Y es que si yo le pregunto a alguien qué es una variable, puede que muchas personas traten de explicarme qué es una variable, pero puede que otras no sepan. Así que vamos a hablar acerca de qué es una variable. Es que una variable es un espacio en la memoria que se utiliza para almacenar un valor o referencia de un valor que puede cambiar durante la ejecución de un script, y eso es bastante importante. Además, son espacios donde guardamos datos. Sin embargo, puede que que esta definición no sea clara para ti. Así que vamos a ver un ejemplo. Vamos a tomar como una variable esta caja que tenemos aquí. Y es que esta caja de aquí va a ser nuestra variable. Y como esa es nuestra variable, yo le quiero ingresar un dato. Entonces, para ingresarle un dato, yo primero necesito saber qué dato le voy a ingresar. Y en este caso, en este ejemplo, le vamos a ingresar un 10 como un dato. Entonces, al ingresarle si yo le quiero poner un 10 como dato, lo que tengo que hacer es este 10 tomarlo y meterlo dentro de la caja. Y al hacerlo, ya esta variable ya va a quedar con este valor 10. Sin embargo, fíjese que aquí ya la variable quedaría con ese valor, que la variable está representada por esta caja y el dato está representado por ese 10. Y como les dije anteriormente, eh, las variables no necesariamente tienen que almacenar ese valor y ya, sino que ese 10 yo lo puedo sacar y puedo meter, por ejemplo, un 7 o un 5. Entonces, una variable lo vamos a ver como una caja en la cual nosotros vamos a guardar información de algo o vamos a guardar un dato. Así vamos a ver las variables. Ahora, las variables de un script en Roblox Studio se almacenan en la memoria RAM del PC mientras se ejecuta el script o el juego en el editor, que sería el cliente. Además, no se guardan permanentemente en ningún lugar, a menos que uses un sistema para persistir los datos. Así, y es que estas variables no se guardan permanentemente en ningún lugar. Por ejemplo, cuando yo ejecuto mi script, las variables se guardan automáticamente, se almacenan en la memoria RAM de nuestro PC. Pero cuando dejo de ejecutar el script, ya esas variables no dejan, ya dejan de almacenarse en nuestra memoria RAM. Sin embargo, supongamos que yo tengo un dato importante dentro de mi variable. Por ejemplo, vamos a utilizar a doors. Y supongamos que cuando en doors aparece arriba de nuestra cabeza el número de muertes del jugador, supongamos que yo quiera crear un juego así. Entonces al yo hacerlo le coloco el número de muertes del jugador. Sin embargo, si yo no utilizo un sistema para persistir los datos, lo que va a pasar es que cuando el jugador entre en la partida, ese contador de número de muertes va a estar en cero. Entonces, cuando la persona entre en la partida, entre, mejor dicho, en va a entrar en algún ascensor para ya empezar, y cuando la persona lo maten, ese contador va a aumentar. Entonces, entonces la persona lo matan, el contador aumenta, la persona lo matan, el contador aumenta. Sin embargo, sucede el problema, es que cuando la persona se sale del juego como tal, ya cuando vuelva a ingresar más adelante, lo que va a suceder es que ese contador otra vez va a empezar en cero. Sin embargo, para evitar eso, se utilizan sistemas para persistir los datos. Se utiliza, mejor dicho, sistema para persistir los datos. Sin embargo, eso ya es algo más avanzado. Y si Dios quiere, lo estaremos viendo mucho más adelante. Ahora, vamos a hablar acerca un poco de la memoria RAM. Y es que la memoria de acceso aleatorio, por sus siglas en inglés RAM, es una memoria de almacenaje a corto plazo. Es que el sistema operativo de ordenadores u otros dispositivos utiliza la memoria RAM para guardar de forma temporal todos los programas y sus procesos de ejecución. Y es que la cantidad de RAM en un sistema afecta directamente su rendimiento. Y es que cuanta más RAM tenga un sistema, más programas podrá ejecutar simultáneamente
y más datos podrá procesar de manera eficiente. Ahora, vamos a hablar acerca un poco de crear variables, ya que anteriormente ustedes han podido ver que yo he creado variables. Sin embargo, ahora les voy a explicar les voy a explicar acerca de esto. Y es que para crear variables tengo que utilizar la palabra reservada local. Luego creamos la variable colocándole el nombre que yo quiera. Y luego tengo que darle un valor a aquella variable. Para eso utilizamos este operador de aquí. Y este operador lo vamos a llamar el operador de asignación. Y este operador es el que vamos a utilizar para nosotros asignarle un valor a una variable. Sin embargo, sucede lo siguiente, y es que lo más probable es que ustedes no me hayan entendido. Así que les voy a mostrar un ejemplo. Fíjese que nos decía primero que tenemos que utilizar la palabra reservada local. Esa es la palabra que tenemos que utilizar para crear variables. Luego de utilizar la palabra reservada, lo que tenemos que hacer es crear el nombre de nuestra variable. Luego de la palabra local viene el nombre de nuestra variable. Fíjese que nuestra variable en este caso se llama número. Y ahora tenemos aquí el operador de asignación. Y este operador de asignación lo vamos a poner, ¿por qué? Porque este es el que nos va a servir para que nosotros le demos le demos un dato a nuestra variable. ¿Cómo así? Así cuando nosotros teníamos, por ejemplo, la caja y nosotros tomamos ese 10 y lo ingresamos en la caja, eso es lo que va a hacer este operador de asignación. Va a tomar este dato que nosotros le estamos pasando, que en este caso sería este 5, y lo va a ingresar dentro de esta variable que está aquí. Y esta variable ya va a quedar con este valor de aquí. Este va a ser su valor inicial. Y eso es bastante importante. Ahora, y esto es algo muy importante, esto es una nota que deberías de anotar en tu cuaderno y en las partes más principales. Porque yo no puedo crear variables que tengan algún carácter con la ñ, ni poner como nombre un número. Así, vamos a ver un ejemplo. Fíjese aquí estoy creando una variable y la estoy llamando año. Sin embargo, tal vez tú no veas ningún problema. Sin embargo, esta ñ te va a generar problema. ¿Por qué? Porque Roblox Studio te pone problema por la ñ. Así que es mejor no utilizar la ñ porque ya sabemos que Roblox Studio te va a poner problema por eso. Así que si quieres colocarle nombres a las variables, evita utilizar esta letra de aquí, este carácter. Y el otro ejemplo sería colocarle el nombre de un número. ¿Cómo así? Fíjese que aquí estamos creando una variable, pero fíjese que el nombre de la variable es un número. Y eso no se puede. Si tú quieres colocarle un nombre, por ejemplo, de un número puedes colocar 1, pero con letras. No un 1 con número. ¿Por qué? Porque si tú colocas un número, le colocas como el nombre de la variable un número, te va a generar un error. Si lo quieres hacer, como ya te dije, hazlo con letras. No pongas el número, porque te va a generar error. Ahora, vamos a ver el tipado estático. Y es que el tipado estático es una característica de los lenguajes de programación en la que los tipos de variables se comprueban durante la compilación y no en tiempo de ejecución. En este tipo de tipado, el tipo de una variable queda asociado a ella de forma permanente y no se puede cambiar. Sin embargo, no, lo más probable es que no hayas entendido. Así que vamos con un ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, código de Java. Entonces fíjese que aquí estamos utilizando esta palabra de aquí, llamada string. Y esta palabra de aquí es un tipo de dato. Y es un tipo de dato y la variable que yo cree con ese tipo de dato, lo que va a guardar esa variable son cadenas. O dicho de otra manera, va a guardar texto. O sea que a esta variable de aquí yo no le puedo colocar un decimal, por ejemplo, 1.5, sin comillas. Fíjese que yo tengo que colocarle las comillas, aunque aquí estén los números, yo tengo que colocarle las comillas, porque si no le pongo las comillas me va a generar error. ¿Por qué? Porque aquí estoy creando una variable que solo acepta cadenas. O sea, solo acepta texto. O sea que yo no puedo utilizar esta variable para almacenar números. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Aquí tenemos una variable. Fíjese que este es el tipo de dato. Y este tipo de dato indica que esta variable va a almacenar datos enteros. O sea que yo no le puedo colocar un 1.67
porque si lo hago me va a salir un error. Y aquí en esta variable de aquí tenemos que este double de aquí representa que esta variable de aquí va a guardar datos decimales. Y supongamos que yo le coloque un 1. Lo que va a hacer es que automáticamente me lo va a colocar en un decimal, que sería 1.0. Eso es lo que sucederá. Entonces fíjese que cuando yo establezco el tipo de dato, yo más adelante yo no le puedo cambiar el tipo de dato. Por ejemplo, esta aquí se da. Y más adelante quiero que no sea edad, sino que sea estatura. No puedo. ¿Por qué? Porque ya yo le establecí un tipo de dato inicial y ese es el tipo de dato con el que se va a quedar permanentemente. Ahora vamos a ver el tipado dinámico. Y es que el tipado dinámico es un mecanismo de programación en el que el tipo de una variable se asigna durante la ejecución del programa, en función del valor que tenga en ese momento. Eso significa que no es necesario declarar previamente el tipo de dato de una variable, como un entero o una cadena. Vamos a ver, por ejemplo, lo siguiente. Aquí tenemos variables en Python. Y este nombre de aquí, fíjese que esta es una variable llamada nombre, esta es otra llamada estatura y esta es otra llamada edad. Sin embargo, yo te pregunto lo siguiente, ¿dónde está el tipo de datos de estas variables? Así como en Java que tenía que poner int, double, string. Aquí no vemos ningún tipo de dato. Y en Roblox Studio tampoco nosotros vemos ningún tipo de dato. Simplemente nosotros vamos asignándole valores a la variable. Entonces, cuando nosotros le asignamos valores a la variable, fíjese que automáticamente ya el programa recibe ese valor. Nosotros no necesitamos ni siquiera indicarle el tipo de dato que queremos ingresar en la variable. Simplemente nosotros ponemos edad, le coloco un valor de 22 y ya el programa se encarga de, en esta variable el usuario que guardó un dato de tipo entero. En esta guardó un dato de tipo decimal. En esta guardó un tipo de dato de texto. Y sin embargo, eso no se puede hacer con los lenguajes de tipado estático. Pero sí se puede hacer esto, que yo no tengo que especificarle el tipo de dato en los lenguajes de programación de tipado dinámico. Ahora, beneficios de un lenguaje de tipado dinámico. Por ejemplo, la flexibilidad. Es que en un lenguaje de tipado dinámico no es necesario especificar el tipo de dato de una variable al declararlo. Es que el tipo se asigna automáticamente según el valor que almacena. Esto permite que una misma variable pueda contener diferentes tipos de datos en diferentes momentos. Hace que el código sea más rápido de escribir y más adaptable a cambios. Y eso es muy importante. Código más simple y legible, que es que no necesitas declarar explícitamente el tipo de dato, como lo hemos visto anteriormente. Ideal para prototipos o proyectos donde la velocidad de desarrollo es clave. Por ejemplo, no es lo mismo desarrollar un programa en Python a desarrollar un programa en Java. Java conlleva más dificultad. Ahora, desarrollo rápido y menos restricciones. Es que puedes experimentar con diferentes estructuras o valores sin preocuparte de los tipos. Pueden crear juegos sin la complejidad de los sistemas de tipado estático. Fíjese que los sistemas de tipado estático son un poquitico más complejos que los de tipado dinámico. También reutilización de código. Puedes escribir funciones o scripts que sean más generales y trabajen con diferentes tipos de datos sin modificaciones dentro de ellos. También reduce la necesidad de duplicar código para diferentes tipos de datos. Por ejemplo, supongamos que en Java yo quiera probar algo, pero yo no sepa el tipo de dato que quiero ingresar en una variable. Ahí ya viene un problema. Sin embargo, en Lua, por ejemplo en el lenguaje de Roblox Studio, si yo quiero que la persona haga esta acción, yo no me tengo que preocupar por el tipo de dato. Entonces, como no tengo que preocuparme por el tipo de datos, no lo tengo que especificar. Entonces ahí me estoy ahorrando un problema. Estoy reduciendo la necesidad de duplicar código para diferentes tipos de datos. También menor curva de aprendizaje. Y es que los lenguajes de tipado dinámico suelen ser más fáciles de aprender.
ya que los desarrolladores no necesitan preocuparse inicialmente por los conceptos de tipos estrictos. Esto es especialmente beneficioso en entornos como Roblox Studio, donde muchos desarrolladores son principiantes. Ahora, también sirve para adaptar mejor a sistemas no definidos. Es que cuando el diseño de datos no está completamente definido, con el desarrollo de prototipos o juegos, un lenguaje dinámico permite realizar cambios sin necesidad de modificar declaraciones de tipo. Ahora, vamos a redefinir el valor de una variable. Y es que el valor de las variables yo lo puedo redefinir colocando el nombre de la variable e igualarla a otro valor. Además, es importante, fíjese, esto también anoten, es importante recalcar que para redefinir el valor de una variable ya no es necesario usar la palabra reservada local. Esto ya no es necesario hacer. Y vamos a ponerles un ejemplo, fíjese. Aquí yo tengo una variable, acabo de crear, aquí mejor dicho hay una variable llamada variable y le estoy asignando un valor de true. Sin embargo, puede que más adelante en mi script yo necesite que esa variable tenga un valor de false. Entonces, si yo quiero cambiarle el valor, lo único que tengo que hacer es tomar el nombre de la variable, ponerlo, variable, utilizar el operador de asignación y luego le paso como valor false. Y ya esta variable está cambiando su valor y no tengo que utilizar la palabra reservada local. Ahora, vamos a crear variables sin definirlas. Y es que para hacer esto, yo tengo que usar la palabra reservada local y luego creamos la variable colocándole el nombre que yo quiera. Es que cuando hacemos esto, automáticamente la variable tiene el valor de nil. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Fíjense, aquí tenemos una variable llamada local. Y aquí tenemos otra variable que tiene el valor de nil. Esta variable que tenemos aquí, nosotros no le hemos asignado ningún valor. Y esto nosotros lo podemos hacer. Y cuando la imprimamos, como les dije, automáticamente va a tener el valor de nil. Entonces, como va a tener automáticamente el valor de nil, es mejor y es más recomendable, es una buena práctica hacer esto que estamos viendo aquí que hacer esto de aquí. Así que yo les aconsejo que hagan esto, porque a la final esta variable tiene el valor de nil, pero esta también tiene el valor de nil. Entonces, es recomendable que en estos lenguajes de tipado dinámico nosotros le asignemos el valor a la variable. Aunque sea un valor de nil, es recomendable hacerlo, que después que dejar las cosas así. Así que yo les aconsejo que lo hagan así, es una buena práctica. En Roblox Studio es una buena práctica, aunque si lo dejan así, el programa no les va a generar error. Sin embargo, es recomendable hacerlo así. Ahora, tipos de datos. Y es que en Roblox Studio se utiliza el lenguaje Lua. Las variables pueden almacenar diferentes tipos de datos. Y es que Lua es un lenguaje de tipado dinámico. Ya hablamos del tipado dinámico, lo que significa que no necesitas especificar el tipo de dato al declarar una variable, ya que el lenguaje lo detecta automáticamente según el valor asignado. Y eso es importante. Y tenemos aquí el tipo de dato, por ejemplo, de cadenas. Y es que representa texto o caracteres. Y si miramos aquí, por ejemplo, una variable, aquí tenemos una variable llamada mensaje, y esta variable recibe como dato la siguiente cadena que dice hola Roblox. Y aquí tenemos otra variable que recibe como dato un carácter. Si nosotros miramos esto, cuando nosotros le busquemos el tipo de dato, esta variable va a tener el tipo de dato de texto, de string, mejor dicho. Y esta también va a tener el tipo de dato de string. ¿Por qué? Porque aquí estamos almacenando una cadena de texto. Aquí estamos almacenando también texto. Entonces, por eso el tipo de dato de esta variable va a ser un tipo de dato de texto. Ahora, el tipo de dato numérico es que incluyen valores enteros y decimales. Por ejemplo, aquí, fíjese, entero, una variable llamada entero que recibe, que guarda un dato de 10. Y aquí una variable decimal que guarda como dato 3.14. Y esto que viene es bastante importante. ¿Por qué? Porque los decimales van con punto, no con coma.
Y si tú le sacas el tipo de dato a esta variable, te va a salir number. Y a esta también. Estas dos te va a salir el tipo number. Ahora, por ejemplo, el tipo de dato booleano. Y es que son caracteres que representan la lógica binaria, es decir, valores de verdadero o falso. Son valores lógicos donde true es verdadero o false es falso. Entonces, ¿qué sucede? Lo siguiente, y es que esta variable, por ejemplo, aquí es visible, tiene el valor de true, y esta de aquí tiene el valor de false. Pero cuando tú buscas el tipo de dato, lo que te va a salir es booleano. ¿Qué? Porque este tipo de dato es un dato booleano y lo mismo que este de aquí. Ahora, el otro tipo de dato sería el nil, también conocido en otros lenguajes de programación como null. Podríamos decir que su traducción sería nula y significa que el valor es desconocido. Además, representa la ausencia de valor. Entonces, si una variable no tiene un valor asignado, su valor predeterminado es nil. Y es como si yo estuviera colocando aquí local nada, y ya sea que lo defina o no lo defina, su valor predeterminado es nil. Ahora vamos a ver la función type, que es bastante importante. Y es que se utiliza para obtener el tipo de datos de una variable. Esta función te ayuda a saber qué tipo de información está almacenada en una variable. Además, la función type devuelve una cadena de texto que representa el tipo de la variable. Y los posibles valores que puede devolver son los siguientes, aunque puede devolver más, pero los que vamos a ver son los siguientes. Puede devolver nil, y es que si la variable no tiene valor o está asignada, o está vacía, mejor dicho. Si vemos aquí tenemos una variable que tiene como valor nil. Cuando nosotros utilicemos la función type de esta variable, tiene que devolver un nil. ¿Por qué? Porque fíjese que el tipo de dato que tiene es un nil. Ahora, el number. Y es que y esto me va a devolver si la variable es un número, o sea, ya sea un entero o un decimal. Fíjese en este caso que mi variable tiene un valor de 42. Entonces, cuando me saque el tipo de variable, lo que me va a imprimir es number. Ahora, el tipo de dato es string. Es que si la variable es una cadena de texto, me va a devolver string. Y si nos ponemos a mirar, fíjese aquí tenemos una variable, otra vez con el mismo texto que decía hola Roblox. Cuando nosotros le sacamos el tipo, lo que me va a imprimir es un string. Lo que me va a imprimir que el tipo es string. Ahora, el booleano. Y esto me va a devolver boolean si la variable es true o false. En este caso, fíjese que es true. Entonces, si le saco el tipo, lo que va a hacer es que me va a devolver un boolean. Listo, vamos para el Roblox Studio para empezar a ver más en detalle lo que hemos visto aquí de teoría. Ya estamos aquí dentro de nuestro Roblox Studio, así que vamos a empezar a crear un script. Y vamos a empezar a crear, por ejemplo, una variable. Como lo vimos, lo que teníamos que hacer era colocar la palabra reservada local. Luego de colocar esa palabra ya le colocaba el nombre de la variable. Y recordemos que la variable no puede ser creada con un nombre de un número, sino que lo vamos a probar, fíjese. Vamos a colocarle, por ejemplo, un valor de 12. Y simplemente con ejecutarlo, dice que me genera un error. O por ejemplo, vamos a colocarle un valor con una ñ, año. Fíjese que también me genera un error. Así que es recomendable utilizar el nombre de variable, pero acuérdense de las restricciones. Lo voy a colocar, por ejemplo, variable. Fíjese que ya aquí, si lo ejecuto, no me va a generar ningún error. Y vamos a imprimir esa variable. Vamos a colocarle aquí, por ejemplo, variable. Entonces, cuando la imprimamos, fíjese que me imprime el valor de 12. Ahora es importante entender que no vayan a imprimir las variables así. No vayan a imprimir las variables así. ¿Por qué? Porque si lo hacen les va a salir variable. ¿Qué? Porque es como si nosotros estuviéramos imprimiendo un texto que diga variable. Pero si yo quiero imprimir la variable, lo que tengo que hacer es colocar simplemente el nombre de la variable dentro de la función print. Y ya ahí me quedaría la variable imprimida. Ahora, vamos por ejemplo a colocarle, hagamos esto, local, valor nil. A colocarle valor nil 1. Y vamos a hacer lo mismo
pero le vamos a colocar a esta 2 el valor nil2 y le vamos a colocar y le vamos a asignar el valor de nil. Y vamos a colocar dos funciones. Una vamos a imprimir lo que tenga esta variable de aquí. Y la otra vamos a imprimir lo que tenga esta variable de aquí. Y en las dos nos tiene que salir nil. Fíjese, nil y nil. ¿Por qué? Porque el dato que tiene esta variable es desconocido. O sea que esta variable podríamos decir que esta variable está vacía. Y como está vacía, lo que devuelve es nil. Y esta, como tiene el valor de nil, también podríamos decir que está vacía. Y también devuelve el valor de nil. Pero como les dije, mejor dicho, imprime el valor de nil porque no tiene ningún valor. Pero como les dije, no es una buena práctica utilizar las variables así. Fíjese que el mismo Roblox te coloca una línea. Y aunque no esté mal hecho, no es una buena práctica hacerlo así, sino que es recomendable hacerlo así de esta segunda forma como les mostré. Ahora, por ejemplo, hagamos lo siguiente. Vamos a colocar una variable de tipo decimal y le vamos a colocar un valor de 1.2. Fíjese que ahí me acepta el valor. Sin embargo, fíjese lo que sucede si le coloco una coma. Y es que si le coloco una coma, aunque no me salga un error, fíjese la línea que me sale. Y voy a, por ejemplo, imprimir esta variable decimal. Y fíjese que cuando le imprimo me dice que el valor es de 1. No me está tomando el decimal. Entonces, si yo quiero que me tome el decimal, recordemos que los decimales se ponen con punto, no con codo. Ahora, vamos a cambiarle, por ejemplo, el valor a alguna variable. Dice que esta variable de aquí tiene el valor de nil. Sin embargo, yo le puedo cambiar el valor. Y voy a primero imprimir la variable. Y le voy a dar aquí. Luego, para cambiarle el valor, lo que yo tenía que hacer era tomar la variable. Ojo, no hay que utilizar la palabra local. Y luego le asignaba el nuevo valor, puede ser un 1. Y voy a volver a imprimir la misma variable. Fíjese, primero tiene un valor de nil. Y luego tiene el valor de 1. Entonces fíjese que sí se le puede cambiar el dato a la variable. Incluso para que vean, también puedo colocar un texto que diga, por ejemplo, hola. Y fíjese que me imprime nil, luego el 1 y luego el hola. O sea que sí es, o sea que fíjese que Roblox Studio sí es un lenguaje de tipado dinámico. Ahora, vamos por ejemplo, fíjese lo que sucede si yo coloco aquí local. Vamos a poner aquí la palabra local para definirle el valor. Fíjese que aparentemente no me sale error. Sin embargo, no es una buena práctica hacer esto. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una variable que se llama de esta manera. Y como yo ya tengo una variable que se llama de esta manera, ¿para qué voy a llamar otra variable? Si yo ya tengo una variable que se llama valor nil2, ¿por qué yo voy a crear otra variable que se llame de la misma manera? Sino que como yo ya la tengo, entonces lo que voy a hacer es borrar ese local, utilizar el nombre de la variable y ya cambiarle el valor a esa variable. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos el nombre de la variable, el símbolo de asignación y ya le colocó el nuevo valor como lo vimos aquí. Ahora, aquí ya tenemos varios datos. Vamos a crear otras variables, por ejemplo, local cadena que diga hola mundo, hola mundo. Y aquí vamos a crear otra que diga boolean, no, lo de boolean. Y vamos a colocarle un valor de true. Y vamos a imprimir. Y vamos a colocar aquí la función type. Y la vamos a utilizar. Y vamos a copiar esto varias veces. Y ta. Entonces lo que le vamos a pasar son cada una de estas variables que tenemos aquí. Para que ustedes vean el tipo de dato que tiene. Le vamos a pasar como argumento. Fíjese, aquí nosotros le vamos a pasar a esta función time que tiene paréntesis, le vamos a pasar la variable que nosotros queremos que nos diga el tipo. Entonces le vamos a pasar esta variable. Luego a esta función de aquí abajo le vamos a pasar esta de aquí. A esta función de aquí abajo le vamos a pasar esta de aquí. A esta le vamos a pasar esta de aquí. Y a esta le vamos a pasar esta de aquí.
Entonces aquí nos tenía que salir number. En esta nos tiene que salir name. En esta nos tiene que salir number. En esta nos tiene que salir string y en esta nos tiene que salir boolean. Y vamos a ejecutarlo. Fíjese, number, nil. Vamos a mirar. Fíjese, number sería number, una variable numérica. Nil, fíjese que es nil porque acá hay un valor de nil. Fíjese que es number también. Este también es number. Fíjese que este es string. Esta es una cadena de texto. Y este es un boolean. Ahora, vamos a probar esto. Vamos a probar lo siguiente, pero quitándole esto de aquí. Y fíjese que también me sale como con el valor de nil. Sin embargo, ya como les dije, no es una buena práctica hacer esto, sino que es mejor hacer esto que estamos viendo aquí. Ahora, con todo esto visto aquí, y luego utilizar la función type, hemos visto la teoría del día de hoy, hemos visto también la práctica y nos hemos dado cuenta de que lo que les he dicho es correcto. Así que con todo esto, me despido y nos vemos en el próximo episodio de este curso de Robles Studio. Hasta luego.